hay una cosa maravillosa que tiene la adolescencia y la primera juventud, que es el que en realidad no tienes un concepto claro del tiempo y de la vida. Sí. No sabes por qué estadios de la vida vas a pasar. Piensas en la vejez y piensas como algo súper lejano y que no te va a pasar a ti, ¿no? Sí, claro. Eso es una cosa que viejos se vuelven los demás. Sí. No, los jóvenes piensan que van a ser jóvenes toda la vida. Pero no, luego te das cuenta que no. Pero eso yo creo que es algo que empiezas a pensar. Yo creo que incluso cuando cumplí los 30 años, tampoco era muy consciente de cómo iba a ser la evolución personal o cómo iba a sentirme yo como músico en diferentes estados de la vida, ¿no? No pensaba. De alguna forma, ahora estamos muy acostumbrados a ver que los grandes del rock clásico han envejecido, ¿no? Y Paul McCartney tiene 80 años. Pero nosotros veíamos a un Paul McCartney con 40 años que estaba haciendo los discos de los 80 y que era un momento no tan bueno de Paul McCartney, ¿no? O Bob Dylan, incluso Bob Dylan en los 80 hizo discos que pueden ser criticables, ¿no? No lo haré yo, pero pueden ser criticables. De tal manera que veías cómo a partir de los 40, a ellos les tocó vivir los 40 en los 80, fue especialmente complicado para ellos, pero a partir de los 40 veías un declive, entonces pensabas, es que esto no dura para siempre. Claro. ¿No? También me gusta a mí mucho comparar el tema de la juventud con el metabolismo, ¿no? Y más en el sentido artístico creativo, porque creo yo que cuando eres joven, tienes 18, 19, 20 años, que no tienes precedentes, no has hecho muchas cosas, es muy fácil para ti aceptar lo que está de moda, lo que en ese momento está sonando, ¿no? Sí. Y conforme vas creciendo, vas avanzando, te empiezas a dar cuenta que lo que está de moda o lo nuevo cambia. Vienen nuevas modas. Y tú, al ya no tener ese mismo metabolismo creativo que tenías a los 20, te cuesta mucho más trabajo intentar adoptarlo porque ya tienes tú ese presente de algo que te funcionaba. Y es un estilo de vida que conoces, una manera de funcionar que te gusta y que te ha dado resultados y se vuelve un poco más complicado. Claro. Hay quienes intentan. Esto tiene que ver con lo de los 80, de cuando pasaron Paul McCartney y Bob Dylan por los 80, que intentaron adaptarse a un sonido nuevo que estaba ocurriendo, y luego ya en los 90 dijeron, a lo mejor nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hacemos, ¿no? Pero claro, van pasando diferentes modas y hay artistas que intentan adaptarse a los nuevos géneros y a las nuevas formas de producción, los nuevos sonidos, nuevas posibilidades técnicas y algunos lo hacen con mayor fortuna y otros con peor fortuna. Y hay otros también que llega un momento en el que lo que hacen es ir un poco siguiendo su propio camino, claro, intentando seguir su musa y su inspiración, independientemente de la moda que esté ocurriendo en ese momento, ¿no? Yo creo que eso llega un momento en el que creo que es bueno reconocer que tu camino no tiene por qué ser el camino de los demás y que tu camino puede ser un camino solitario y bueno, seguir hacia donde te lleve las musas y las ideas y que ahí es donde tú puedes ser un artista más único. Totalmente. Esta banda, Héroes del Silencio, ¿por qué crees tú que resonó tanto con la gente? O sea, ¿por qué pegó diferente a otras bandas? ¿Señaló algún elefante en el cuarto? ¿Era se identificaba a la gente? O sea, ¿qué fue eso que atrajo a la gente desde un principio? Porque después sacan el Senderos de Traición en el 90, que acaba siendo también un álbum gigantesco que hasta la fecha es muy galardonado. Pero ¿por qué? Si tuvieras que señalarlo, ¿por qué crees que sucedió?
bueno, intentar racionalizar el éxito, yo creo que es siempre una forma segura de dejar fuera algunos elementos con los que no estás contando, ¿no? Obviamente, esos elementos supongo que tienen que ver con, bueno, pues con cierto grado de talento, cierta conexión mágica que ocurre con el público, ¿no? Pero intentando racionalizar, creo que ocurrieron algunos elementos concretos que hicieron que el grupo primero tuviera mucho éxito en Europa y luego también lo tuviera en América, ¿no? El éxito en Europa tuvo que ver con la aparición de MTV Europa y el apoyo que hicieron a diferentes bandas de diferentes países, ¿no? En Francia, Noir Désir, en Italia, Litfiba, en Alemania, Die Totenhosen, Héroes del Silencio de España. Eligieron unas pocas bandas para intentar que MTV Europa fuera una entidad como lo había sido en Estados Unidos, que unificaba todo el país, y luego lo fue también MTV Latinoamérica, en la que sonaban todos los artistas de la región, ¿no? Eso lo intentaron hacer durante un tiempo y nos tocó a nosotros ser abanderados, o nos eligieron como abanderados de un sonido en España, ¿no? Por las circunstancias, porque en aquel momento el rock sonaba en las radios y tenía una exposición. Y luego en América creo que coincidió que hubo una serie de bandas en diferentes países que, bueno, tenían una serie de influencias anglos, pero estaban hechas en español. Se nos englobó dentro de esta etiqueta de rock en tu idioma, rock en español. Bandas como Soda Stereo en Argentina, Caifanes en México, Héroes en España. Recorrimos toda la región y de alguna forma pertenecíamos a un movimiento, siendo que cada uno habíamos crecido y habíamos nacido desconociendo la existencia del otro, ¿no? Yo creo que eso ayudó mucho. Creo que el hambre que había en Latinoamérica en ese momento por el rock en tu idioma era algo fascinante que aupó a muchas bandas. Luego también Café Tacuba, Molotov, Aterciopelados, los Cadillacs, tantas bandas de diferentes lugares que venían aupadas por un hambre y una necesidad que quizás venía también dada por una ausencia en las radios de música que reflejara el sentir de la gente joven, ¿no? Claro. Me comentaban que la primera vez que tocó Elton John aquí en el Estadio Azteca, la gente estaba bailando pogo con Candle in the Wind, ¿no? Y estaba la gente tan emocionada, pensaba, el rock, esto es... Daba igual que estuviera tocando una balada, que la gente estaba como loca, ¿no? Y así vivíamos nosotros los conciertos también en América. Me gustó mucho lo que dijiste de que racionalizar el éxito deja fuera muchos elementos que quizá no estaban bajo tu control, quizá dependían de otras cosas, ¿no? Creo que lo mismo también sucede con los fracasos, ¿no? Intentar racionalizarlos, sí. Y más en retrospectiva puedes caer en una falacia del historiador, ¿no? En creer que a lo mejor una serie de eventos lineales te llevaron a un resultado cuando seguramente es multifactorial y requiere de cosas que uno ni dimensiona ni puede controlar. Seguro que es multifactorial, seguro, sin ninguna duda, pero cuando te preguntan, o incluso cuando sin preguntarte intentas racionalizarlo, vas a buscar esos 4 o 5 elementos que obviamente fueron claves y que son fáciles de entender por todo el mundo, ¿no? El que te esté hablando de, bueno, pues nos apoyó la MTV, el momento, tal, las circunstancias sociales, políticas, tal. Todo eso, bueno, es el entorno.
Pero en realidad, ¿por qué le pasó a Héroes del Silencio y no le pasó a otro grupo español? ¿O por qué le pasó a Soda Stereo y no le pasó a otro grupo argentino? Bueno, ahí entran ya ciertos componentes mágicos, artísticos, emocionales, que son difíciles de racionalizar. Platícame un poco de Senderos de Traición. ¿Qué hicieron diferente? ¿Por qué se volvió ese álbum? Otra vez intentando no pecar de lo que acabamos de comentar, pero ¿qué tuvo de mágico ese álbum, ese proceso creativo? Bueno, durante la gira del Mar No Cesa, que fue muy larga, entre los conciertos y los bloques de gira, nosotros nos metíamos en el local de ensayo y fuimos componiendo canciones un poco enrabietados por que el sonido del primer disco creíamos que no nos identificaba, también un poco respondiendo a un feedback que recibíamos sobre todo de la crítica especializada española, en la que nos veían demasiado pop o que nos veían, bueno, incluso lo que se decía entonces de producto de compañía discográfica, que nada más lejos, ¿no? Pero digamos que hay veces que el éxito causa cierto recelo, ¿no? Pues respondimos un poco a todo eso y quisimos, digamos, por un lado buscar un productor que entendiera que queríamos sonar como sonábamos en el local de ensayo o como sonábamos encima de un escenario, y por otro lado queríamos endurecer el sonido y nuestra propuesta musical, ¿no? De ahí sale una canción como Entre dos tierras o Hechizo, otras canciones que claramente van en una dirección pues más rock and roll, ¿no? ¿Cómo fue el empezar a recibir tanta atención? Porque tengo entendido que después sacan El Espíritu del Vino en el 93, incluso hay una anécdota ahí con el Príncipe Felipe, o sea, ese tipo de atención mediática, ¿cómo fue para ustedes? Ya llevarlo a otro nivel y pues tratarse ya de personajes pues ya que influyen en geopolítica, o sea, llegar a ese nivel, ¿cómo fue? Bueno, la atención del público siempre fue muy bien recibida por nuestra parte. Teníamos una relación muy especial con nuestro público. Creo que se estableció un sentimiento de propiedad por parte de los fans del grupo. Había esa sensación de estos son los nuestros, ¿no? Estos son los que nos representan, estos son los que hablan como nosotros y por nosotros, ¿no? Eso de alguna forma nos emocionaba y queríamos responder y tratar al público de una forma especial, ¿no? Con un cariño especial. También el hecho de que la crítica especializada tuviera tanto rechazo en España, ¿no? Sobre todo porque en Alemania, por ejemplo, la crítica especializada nos trataba excepcionalmente bien. O sea, la crítica en España no les gustaba su trabajo, la especializada. Bueno, sí, la crítica especializada nos miraba con recelo, ¿no? También nuestra actitud, nosotros veíamos a las grandes bandas inglesas, cómo hablaban y cómo se relacionaban con la prensa del New Musical Express o el Melody Maker o estas revistas, y veíamos un grado de chulería que a nosotros nos encantaba y nos fascinaba. Y nos parecía que esa tensión con la prensa era parte del juego. ¿A qué te refieres con chulería? Bueno, de alguna forma la prensa era el enemigo. Ok, ya. La prensa era el enemigo y eran los que no entendían lo que estábamos haciendo. Y yo creo que por un lado, el recelo primero y por otro lado nuestra actitud ante, ok, os situamos en este otro lugar que es el del enemigo, eso causó que la brecha se hiciera más grande, ¿no?
no sé, estoy intentando racionalizar una cosa que ocurrió en ese momento y que de alguna forma se hizo un poco de efecto bola de nieve, de la que fue un poco difícil salir, ¿no? Incluso yo creo que me costó hasta mi carrera solista un poco avanzada para yo adoptar otra postura y que la prensa también adoptara otra postura hacia mí.